8 años siendo el punto de encuentro y muy emocionante. Yo estoy ahí como si fuera el primer día, ahí atrás esperando salir. No me vine de allí porque no quiero caerme y en esta primera salida irme de cabeza, pero la verdad que qué rico estar con ustedes, qué bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que están acá con nosotros en este domingo, que podemos nuevamente estar juntos, estar conectados, un poquito separados, pero conectados. Y a todas las personas que nos ven ahora en los diferentes lugares, estaba viendo y nos saludan desde Tocancipá, desde Medellín, desde Piedecuesta, en Chía, en Cajicá, en tantos lugares que hoy estamos conectados y que hoy podemos disfrutar de estar juntos aquí como familia. Entonces es un placer estar este domingo acá, celebrando 8 años y gracias a Dios celebramos 8 años siendo el punto de encuentro, siendo la iglesia que el Señor plantó en este lugar y cada día vemos cosas más increíbles. Esta semana ha sido maravillosa, el arranque de la iglesia me tiene muy emocionado este año, veo la gente conectada, los jóvenes, los adultos, vemos un montón de personas que realmente quieren ser parte del punto de encuentro y es muy lindo. Y miren el regalo que el Señor nos da en este tiempo, ¿no? Estar acá, ver este sitio diferente. Veían ustedes el video ahorita de cómo comenzamos hace 8 años y uno dice, wow, y empezamos en tierra. Siempre me gusta contar esas cosas porque veníamos acá, esto era pasto muy lindo, pero con el paso de los días se volvió tierra, había un olor característico, era característico, y es que aquí había muchos perros, había como, bueno, no me acuerdo cuántos, pero eran por lo menos 9 perros, y uno llegaba acá y la gente era muy linda, porque había un olor. Había olor a popó de perro, a orín de perro, y la gente venía y estaba acá y compartía, y me encanta ver personas que están desde el comienzo con nosotros y que han permanecido aquí trabajando y han crecido con nosotros y seguirán creciendo junto con toda la nueva familia que se ha añadido a lo largo de estos años. Entonces les damos la bienvenida, es un gusto estar acá y estoy emocionado porque la enseñanza de hoy en lo personal creo que es muy importante si logramos entender lo que quiero transmitir, porque hemos venido hablando precisamente de lo que queremos para este año y los siguientes años. Con el grupo de liderazgo hemos venido hablando incluso de la década, de lo que queremos hacer a lo largo de esta década, no solo en Chía, sino en todo el país, a donde Dios nos lleve, donde Dios quiera que estemos. Y el año pasado Dios nos ha llevado a muchos lugares a través de la virtualidad. Entonces, yo quiero contarles un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Está muy conectado con lo que hemos hablado los últimos domingos. Y recuerden que les dije que íbamos a grabarnos 5 palabras, ¿cierto que sí? Entonces, como están acá, hoy los voy a escuchar. Entonces, quiero que me digan cuáles son las 2 palabras que hasta ahora, o las 3 palabras que ya hemos aprendido. ¿Cuáles son? Alcanzar, conectar y discipular. Tú y yo, como creyentes, no pienses en discipular como comunidad, como organización, en discipular como personas, porque todos los que somos llamados a conocer a Jesús somos llamados a discipular. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Dios nos dio una misión y la misión tiene que ver con hacer discípulos. Y nosotros, tú y yo, hacemos discípulos, no el pastor, no un líder, no una persona, todos somos llamados a ser discípulos. Y dijimos que el discipulado era un proceso, o se daba dentro de un proceso, en un contexto de relaciones sinceras que nos llevaba hacia la madurez en Jesús. Ese es el objetivo del discipulado. Y me gusta mucho porque imagínense que hace años estoy metido en todos estos temas de liderazgo y hablando alguna vez cuando recién comenzaba el punto de encuentro, yo salía mucho, viajaba mucho porque me contrataban todavía de empresas multinacionales en donde hice mi carrera profesional de tecnología para hablar sobre liderazgo, para capacitar personas. Así que solía ir por muchos lugares y el fin de semana estaba acá en el punto. Era la forma también en la que podíamos empezar, en la que podíamos ir desarrollando nuestro trabajo ministerial y llevar nuestra casa, etc. Y era muy interesante porque yo lo que voy a enseñar hoy, de alguna forma lo enseñé en esos lugares. Y lo enseñaba cuando las personas me decían o me pedían que habláramos sobre cómo desarrollar líderes. Y yo en ese momento tomaba lo que les voy a explicar ahora y les enseñaba el modelo de Jesús. La gente quedaba siempre sorprendida de lo que yo enseñaba y venía y me preguntaba, ¿de dónde sacó eso? Y ahí vine yo que contestaba, de la Biblia. Yo generalmente le decía a la persona que me contrataba, le decía, mira, yo soy creyente, en algún punto de esta charla voy a mencionar a Jesús. En algún punto voy a hablar de principios y voy a explicar de dónde los tomo.
Si está bien contigo, me puedes contratar. Si no está bien, pues lo siento, no voy a estar allí. Y la verdad es que siempre me contrataron. Y allí pude estar y hablar sobre esto fue apasionante y por eso me apasiona hoy hablarle a nuestra congregación, a nuestra familia, aquí en Chía y en todos los lugares donde hoy nos están viendo, acerca de cómo el mejor de los líderes, el mejor líder de la historia ha desarrollado líderes, que no es otra cosa que hacer discípulos. ¿Sabías que cuando Jesús le dijo a sus seguidores, vayan y hagan discípulos, tenían un propósito? ¿Adivinen cuál era? Que influenciaran a otros, que llevaran a otros a conocerlo a Él y a obedecer lo que Él les había enseñado. Luego, quiero que entiendan que si hablamos de enseñar a otros, de que otros aprendan de nosotros, eso se llama influencia. Entonces yo quiero que primero que todo entiendas que tú has sido llamado o has sido llamada a ser un líder en Cristo. ¿Está bien? Quiero que lo entiendas. Ese es nuestro trabajo como discípulos. Yo no puedo percibir un discípulo que no influencie a otros. Por eso lo que vamos a hablar hoy, aunque voy a ser muy concreto y me voy a meter de lleno con el tema de discipulado, créeme que te va a servir incluso si eres una persona que hoy se conecta con nosotros allí a través de internet y no conoce a Jesús, no se define como creyente o seguidor de Jesús. Te aseguro que si tienes la responsabilidad de influenciar a otros a lograr una misión, lo que voy a enseñarte el día de hoy va a servir para que lo puedas hacer, porque los principios de Jesús funcionan. ¿Sabes? Quiero empezar por Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Voy a tomar mi base, el libro que vamos a tomar de base en liderazgo hoy, de desarrollo de discípulos, de desarrollo de líderes, es la Biblia. Entonces vas a abrir tu Biblia, vas a encender tu Biblia, y aquí ya veo que todo el mundo está encendiendo Biblia, está abriendo Biblia, algunos tienen su Biblia por allí impresa, lo cual es maravilloso, me encanta, otros lo tienen en su teléfono celular, en su móvil, donde quiera que esté. Quiero explicarles algo. Hechos de los Apóstoles nos presenta toda la historia de esos discípulos, esos seguidores de Jesús que se tomaron en serio la tarea de ir a las naciones y hacer otros discípulos. Pero quiero despegar desde quiénes eran estos discípulos, quiénes eran estos personajes. Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que eran gente común y corriente. De hecho, era gente muy ordinaria. No eran aquellos que le darían credibilidad inmediata al ministerio de Jesús. Si un líder hoy piensa en desarrollar algo con algunas personas, seguramente define un perfil de personas con las que quiere trabajar. Jesús llamó a personas que realmente le rompen a uno la cabeza pensando ¿por qué los escogió a ellos? ¿Por qué no escogió a la gente más preparada de su época? A los que sabían acerca de la escritura o la Torá como la conocían en ese momento. ¿Por qué no llamó a la gente de mayor influencia, de más dinero, de más poder en ese tiempo? Jesús llamó personas comunes y corrientes, llamó pescadores, hombres pescadores normales, tradicionales, llamó a un recaudador de impuestos, una persona a la que nadie quería en el pueblo de Israel, llamó a un hombre llamado Simón el Celote, era un ex guerrillero, más bien en el momento en que Jesús lo llama era un guerrillero, y este hombre decide seguir a Jesús. Jesús llama a mujeres a que lo sigan, una cosa que le rompe también la cabeza a uno, porque en esa época un maestro nunca llamaría a una mujer para que fuera discípulo. Y algunos dirán, pero yo solo conozco los 12, no, entonces te has saltado varios pasajes de la Biblia en donde te vas a dar cuenta que hay muchas mujeres que hacen parte del ministerio de Jesús. Jesús llama a personas comunes y corrientes. Y quiero preguntarte, ¿aquí hay alguien que sea común o se sienta común y corriente? Y tal vez allí en línea también a veces te sientes demasiado común, demasiado corriente. Quiero decirte, Dios hace cosas increíbles con personas como tú y como yo, comunes y corrientes. Y eso es lo que vemos allí. Y dice en el versículo 13 de Hechos 4 que los miembros de un concilio, que eran los dirigentes judíos, los religiosos de la época, los que sabían mucho acerca de la escritura, estaban asombrados cuando veían a Pedro y a Juan, dos de esos hombres comunes y corrientes, que sin ninguna preparación, dice que eran comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras, veían cómo hablaban de Jesús con esa pasión, sin temor, no tenían miedo. Estos mismos del concilio, escucha bien, recuerda, quienes habían crucificado a Jesús. Eran los que habían puesto en juicio a Jesús, y Pedro y Juan están frente a ellos y no tienen miedo, están allí hablando de Jesús. Y estos hombres están asombrados no solo por el valor de ellos, sino por la forma en que hablan de Jesús, por la forma en que transmiten las escrituras.
religiosos que conocían la Escritura ahora ven a gente del común hablando de la Escritura, hablando de algo poderoso en una forma que ni siquiera ellos pueden entender. También, y aquí viene esto, y si puedes rayarlo allí, subrayarlo, marcarlo, como quieras, me encanta. También los identificaron como hombres que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Nunca des algo suelto por allí en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia tiene algo que decirnos. Dice que identificaron a estos hombres como quienes habían estado con Jesús. Los discípulos eran identificados, había algo en ellos que la gente veía a Jesús. Cuando la gente te ve, si tú te defines como un discípulo de Jesús, como su discípula, ¿qué ve? ¿Podría identificarte como seguidor de Jesús? Pero no por, o sea, es por lo que hablas y por cómo vives. Fíjate que son las dos cosas. Cómo hablan y cómo viven, está ahí. Y estos hombres identifican a Juan y a Pedro como seguidores de Jesús. ¿Qué hay en estos hombres? Que eran personas normales, comunes. Y de hecho, cuando crucifican a Jesús, personas asustadas, temerosas, que de pronto aquí, ahora, después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, son valientes, son arrojados, están allí predicando, son diferentes. ¿Qué es lo que pasó con estos hombres? Jesús se centró en unos pocos, porque esa era la única forma de comunicar toda su visión y misión. Y yo quiero que notes otra cosa. Jesús tenía muchos discípulos y tiene millones de discípulos hoy, gracias a esos discípulos. Pero Jesús tiene un método, tiene una forma, y es la que debemos comprender. Jesús escogió a unos pocos. ¿Por qué? Porque Jesús abrazó su limitación. Jesús es verdaderamente Dios, pero Él es verdaderamente hombre. Y cuando vemos a Jesús allí, hecho verdaderamente hombre, Él como hombre no podía estar en todos los lugares. A veces tenía que descansar, tenía que dormir, tenía que comer. Entonces imagínense que Jesús tiene que escoger a unos hombres y a unas mujeres, pero no puede trabajar con todo el mundo. Piénsalo bien, si tienes 3 años para poder hacer algo de tu misión y quieres que esa misión dure el resto del tiempo sobre esta tierra, ¿qué harías? No tienes tiempo para ir a hablar con uno, con otra, con uno allí. No, pasarías todo el tiempo tratando de explicarle a la misma persona lo mismo. No puedes hacerlo. Entonces Jesús estableció una rosca. ¿Sabías que sí? Voy a ponerlo de esta forma. Yo sé que cuando hablamos de rosca nos da como cosquillas, ¿cierto? ¿A quién le gustan las roscas? Ay, sean sinceros, a ustedes les gusta. Porque la verdad es que ustedes tienen su propia rosca. Y tal vez alguien me está escuchando ahorita en internet y dice, ¿qué es eso? Su grupo. Aquí le decimos rosca al grupo. Es el grupo más cercano, el círculo íntimo. Quiero que entiendas que todos tenemos grupos cercanos. Tú no puedes ser el mejor amigo de todo el mundo, ¿o sí? No, hay gente que pretende que alguien sea su mejor amigo y se frustra porque ese ya tiene sus mejores amigos. Yo tengo que escoger en dónde me voy a enfocar. Y Jesús como líder sabía eso, tenía que enfocarse. Ahora, no porque no quisiera a las otras personas, las amaba tanto que él sabía que tenía que invertir su tiempo en una gente que después les amara a ellos y reprodujera a través de ellos. Entonces Jesús llama a sus discípulos y por eso tú te das cuenta que tenía 12, pero ahora te tengo un secreto. Si lees con detenimiento el Evangelio te vas a dar cuenta que había 3 que andaban con Jesús para todos lados y no eran todos los 12. Y se llamaban Pedro, Juan y Jacobo. Y adivina de quién estamos hablando en Hechos 4, de Pedro y Juan, 2 de la rosca más cercana de Jesús. El tema y con lo que quiero avanzar aquí para entrar en cómo hacía Jesús discípulos es que la rosca de Jesús o el grupo de Jesús no era cerrado, era abierto. Y el gran problema nuestro es que hacemos grupos cerrados, en donde la gente no entra, donde no podemos a veces llevar lo que tenemos, en donde si alguien llega como que lo hacemos a un lado. Jesús estaba abierto, pero solo Pedro, Juan y Jacobo vieron la transfiguración. Ahora imagínense a Simón el Celote diciendo, ¿y por qué yo sí y yo no? De alguna forma lo dijeron.
Si te das cuenta, Jacobo y Juan un día se presentaron al lado de Jesús y le dijeron: Señor, queremos estar uno a tu derecha y otro a la izquierda. O sea, queremos ser los más importantes. Ahora imagínate a todos los otros discípulos que pensarían. Lo que tú piensas cuando ves a un rosquero o a un grupo cerrado. Pero Jesús desarrolló una forma de llevar a estos hombres a abrirse, a dejar de ser cerrados, a ser abiertos. Tenían paradigmas. Estos hombres no concebían que una mujer fuera discípulo de Jesús. Tenían paradigmas. Fíjense que cuando ellos llegan al pozo allá con la gran samaritana, se asombran de que Jesús esté hablándole a una mujer. Son estos discípulos. Estos discípulos eran problemáticos. Estos discípulos un día llegan a un lugar y resulta que no los reciben y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que llueva fuego fuego del cielo y los consuma? Estos eran los discípulos. Pero Jesús convirtió a estos hombres y a estas mujeres comunes en gente extraordinaria, que hasta el día de hoy ha reproducido el mensaje de Jesús. Pero no solo el mensaje, sino la vida de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Déjame decirte que aunque la enseñanza de Jesús era muy importante, el vehículo más clave que Jesús usó para transmitir fue su propia vida. Fue su vida la que Él comunicó y la que invirtió. Fue su propia persona, no fue un mensaje. Porque la interiorización de la enseñanza de Jesús no se logra con actividades masivas. Se logra con el uno a uno, se logra con la presencia, con la cercanía. Esa es la única forma. Y hoy vamos a aprender del mejor. Jesús es el mejor. Y si vamos a ser discípulos, tenemos que aprender de Él. No de las ideas que hoy a veces la iglesia desafortunadamente tiene de cómo se hace iglesia y de cómo se deben hacer cosas. Y entonces pensamos en cosas que no tienen nada que ver con el discipulado y nos gastamos en actividades y programas que no tienen que ver con el modelo de Jesús. Y acá es en donde yo quiero hoy empezar a mostrarles la forma en que Jesús trabajaba. ¿Me acompañan? Listo. Vayan al Evangelio de Juan y vayan conectando con el capítulo 1 allí y van a encontrar algo. Resulta que Jesús está allí y dice que Jesús miró a su alrededor y vio que había gente que le seguía. Había personas que le seguían. Y está empezando su ministerio y la gente es curiosa. La gente empieza a decir: ¿qué tiene este señor? Este hombre es diferente, este maestro habla diferente, este maestro hace cosas que otros no hacen y están curiosos por el maestro, por Jesús. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren?, les preguntó Jesús. Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿en dónde te hospedas? Ellos quieren saber cómo duerme este señor, cómo vive este señor, de dónde saca toda esta sabiduría. Miren que no le están pidiendo una explicación de teoría. Explícame aquí la enseñanza que acabas de dar. ¿Quién eres? Quiero conocerte. Quiero conocerte. ¿Y qué les dice Jesús? Léalo conmigo allí. Juan 1:39. ¿Qué dice el versículo 39? ¿Qué les respondió Jesús? Vengan y vean. Vengan y vean. Voy a explicarles cómo funciona la cosa con Jesús. Esto es una etapa, digámosla, de prediscipulado, que es esencial para poder arrancar un proceso de discipulado. Jesús lo primero que le dice a las personas es: vengan y vean. Véanme. Vengan y vean lo que hago. Vengan y vean cómo vivo. En esa etapa son los discípulos o las personas candidatas a ser discípulos los que controlan la situación. Si lo piensan, son ellos los que deciden si quieren o no. Jesús no está obligando a nadie. Algunas personas piensan que uno tiene que obligar a la gente a creer. Yo no puedo hacer eso, no tengo ni siquiera el permiso ni el poder para hacerlo. La gente tiene que decidir venir y ver. La gente tiene que tener libertad para estar acá. ¿Sabes lo que me apasiona de Alfa, de lo que estamos haciendo? Que le estamos diciendo a la gente: venga y vea, solo venga y observe, solo venga y escuche, no más que eso. Y les cuento algo, esta semana estoy emocionado porque ayer arrancamos nuestro primer Alfa del año para gente nueva. Y adivinen qué, tenemos casi 100 personas.
100 personas conectadas en Alfa. Y mañana lunes comenzamos en nuestra red de conexión, de puntos de conexión, comenzamos Alfa también, con la gente que quiere estar allí, aprendiendo cómo decirle a otros, vengan y vean, vengan y observen, solo vengan y vean. Tenemos un maestro tan maravilloso, Jesús es tan hermoso, que lo único que tenemos que hacer es decirle a la gente, venga y vea. El problema es que a veces estamos, venga y le explico, venga la religión, venga le muestro cómo es, pero venga y cambie usted, venga y quite esto. Y no le estamos diciendo, venga y vea a Jesús, venga y vea cómo opera Jesús. Porque cuando la gente ve cómo opera Jesús, la gente se conecta. Estos hombres, estas mujeres estaban allí y decían, ¿en dónde te hospedas? Me llamas la atención, me pareces diferente. Y Él les dice, vengan y vean. Pero eso por sí solo no es el discipulado, eso es solo una invitación. Ahí estamos alcanzando y conectando. Para que haya discipulado, en esta etapa hay una decisión muy importante que la persona tiene que tomar. Y no el maestro, no aquel que va a discipular, sino la persona que quiere realmente conocer al maestro. Los curiosos tienen que dar un paso de compromiso. Los curiosos tienen que comprometerse. Jesús le dice, venga y vea. Y él tiene que tomar la decisión de ir y someterse a ese maestro. Jesús un día se encuentra con un joven rico y el joven rico está allí y le dice, he hecho todo, cumplido todos los mandamientos, soy increíblemente muy bueno, pero aún así, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira y le dice, ¿sabes qué? Ve, vende todas las riquezas que tienes y dásela a los pobres y sígueme. Y dice que ese joven o ese hombre rico, ¿qué hizo? Se fue. ¿Y acaso qué le estaba diciendo a Jesús? Ven y ve. Y después le dice, ahora después no es suficiente esto. ¿Quieres conocer la vida eterna? Yo soy la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres conocerme? Entonces ven, déjalo todo y ven. Y el hombre se va. Y Jesús no se va detrás de él, ¿o sí? ¿Acaso en sus Biblias, allí donde las tienen, cuando lo lean esa historia, dice, y Jesús se fue detrás? No, espérate, no te vayas, por favor. Eso fue lo que hizo Jesús. No, el joven dijo, me voy, y Jesús respetó su decisión. El curioso, si quiere ser discípulo, tiene que someterse al maestro, porque quiero explicarte que no hay formación sin sumisión. Repite eso conmigo, no hay formación sin sumisión. Si yo no me someto al maestro, no hay formación. Y tiene que ser algo que viene de él que quiere ser discípulo. Hay una diferencia entre venir y ver y seguir. Es una gran diferencia. Y tú puedes pasarte viniendo y viendo el resto de tu vida y aún así no ser un seguidor de Cristo. Y hay muchas personas que esa es su vida de iglesia. Vienen y ven todo el tiempo, pero no siguen al maestro. Y yo quiero invitarte a que sigamos al maestro, porque esa es la única forma en que vamos a ser convertidos en discípulos. Y un buen líder tiene claro esto, y era algo que Jesús tenía muy claro. Era el nivel de preparación al que tenían que llegar sus discípulos. Él sabía en quiénes se tenían que convertir. Esa frase tan trillada hoy en la vida cristiana, pero tan cierta: Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Dios quiere convertirte en la persona que Él pensó que debes ser, porque es el mejor diseño para ti. Y entonces aquí lo que yo encuentro es que el maestro desde el principio sabe a dónde quiere llevar al discípulo, desde el principio. Pero también sabe que necesita adaptar su estilo de liderazgo de acuerdo con la etapa del discípulo para ayudarlo a crecer. Yo sé a dónde quiero llevar al discípulo, pero no puedo romperlo. Porque si no entiendo su proceso, lo voy a romper y no lo voy a llevar a donde tiene que estar. Por eso en esta congregación tenemos un valor que nos encanta, que es: respetamos el proceso de cada persona. Porque debemos adaptar nuestro liderazgo al proceso de las personas. Y lo vas a descubrir en este punto. Entonces quiero que volvamos a repetir simplemente, y allí donde estás conectado, recuerda esto, y si puedes repetirlo allí en casa donde estás, di esto: no hay formación sin sumisión.
Debes decidir seguir, no solo venir y ver. Así que si vas a ser discípulo, tienes que someterte. Pero Jesús no se quedó solo ahí. Entonces, cuando tú vayas a ser discípulos, invita a la gente a venir y ver a Jesús. Pero en algún punto la gente tendrá que tomar una decisión de ser discipulada. El segundo paso de Jesús es increíble. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, quiero tomarlo de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 1. Podría mostrarles muchos ejemplos de esto allí en la Biblia, pero quiero que hoy puedas tomar, por ejemplo, Lucas 11:1. Sucede que Jesús solía orar. La vida de oración de Jesús era constante, era continua. Y una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, dice allí Lucas 11:1. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a orar a sus discípulos. Entonces, si la etapa previa a comenzar el discipulado es ven y ve, aquí ya nos metemos en el discipulado cuando tú has decidido seguir a Jesús. ¿Y cómo opera alguien que hace discípulos? Invita a las personas y les dice: yo hago y tú observas. Primera etapa. Quiero ser muy preciso con eso, porque la gente es muy dada a hacer. Recuerden que les dije que hay que adaptar el estilo de liderazgo al proceso de cada persona. Entonces hay gente que recién está empezando en las cosas de Dios y ya quiere hacer 1000 cosas para Dios. Y cometemos el error de ponerle a hacer 1000 cosas sin darle algo primero de formación, y adivine qué sucede. La revientas. Jesús, si ustedes notan los evangelios, Jesús primero llama a los discípulos y antes de dejarlos hacer algo, los tuvo un tiempo observándolo a él. Vengan y me observan, obsérvenme a mí, obsérvenme, yo hago, ustedes observan. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien observa? Inmediatamente empieza a sentir curiosidad. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Si lo haces bien. El modelo de la época de discipulado, el modelo que llamaríamos un modelo de rabínico, era que el discípulo copiara el modo de vida del maestro. Ojo, no era conocimiento, era que tenía que pasar tanto tiempo con el maestro que pudiera adquirir la forma de vivir del maestro. Para ponerlo en términos nuestros, coloquialmente, el que anda entre la miel, algo se le pega. Tanto tiempo caminas con alguien que terminas tomando cosas de esa persona. Miren los casados. Uno se casa y es muy diferente y siempre se mantiene diferente, pero con el tiempo empieza a adquirir cosas de la pareja que uno no se da cuenta. Espero que las buenas, ¿no? Pero si tú andas con amigos y eres un joven y empiezas a andar mucho con otras personas, te vas a parecer al grupo con el que andas. Por eso la Biblia dice que tengan cuidado, porque las malas compañías pueden dañar tus buenas costumbres. Es un principio. ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo aprende un niño? Absorbe el ejemplo de sus papás. Por eso siempre les diré que no traigan a los jóvenes y a los niños a que nosotros los corrijamos. Trabajen en casa, sean sus pastores. Nosotros estamos para apoyarlos. Pero los niños van a aprender ¿de quién? De nosotros. Jóvenes, conviértanse ustedes en líderes de otros, que observen cómo viven ustedes, aprendan de gente que les lleve a otro nivel con Jesús. Nosotros necesitamos entender cómo trabajaba Jesús. Yo hago y tú observas. El maestro demuestra cómo se hacen las cosas. ¿Cómo aprende uno a orar? Viendo orar a su maestro. ¿Cómo aprende uno a predicar? Viendo al que predica. ¿Cómo aprende uno a nadar? Viendo a los que nadan y después ya se lanzará uno a nadar. Pero uno está observando todo el tiempo. Y sabes, en esa etapa el discípulo, adivina qué hace. Observa y calla. Pero hay discípulos que quieren enseñar primero, antes de observar. El discípulo pregunta, muestra deseo e interés por aprender, porque en el sentido más básico del término, un discípulo es un aprendiz.
Eso es lo que es un discípulo, alguien que quiere aprender. Y como lo he dicho y lo seguiré diciendo, el discipulado no consiste en la transmisión de información, sino en la imitación, en darle vida a la gente. Y recuerda esto, a las personas no les importa lo que tú sabes hasta que se den cuenta que ellos te importan a ti. A las personas no les importa lo que tú sabes hasta que ellas descubran cuánto te importan a ti. Y eso es lo que hizo Jesús. Amó a estos hombres y a estas mujeres. Ellos vinieron y observaron. Entonces lo primero que yo hago es que yo hago y tú observas. Porque discipular es transmitir vida. Pero Jesús avanza. No se quedan solo observando. Él pasa a otro punto, a otro nivel. Sigue adaptando su forma de liderar a esta gente en la medida en que crece. Y entonces va a este tercer paso que quiero compartir. El primero les dije es que ven y ve. Pero la persona tiene que tomar la decisión de seguir. Después es yo hago ¿y qué? Y tú me observas. Entonces si tú tienes gente a la que vas a discipular aquí en el punto o en cualquier lugar donde estás, tienes que mostrarles a Jesús, no tu idea de religión. Tienes que conocer la Biblia para que la gente conozca a Jesús. Tienes que orar para que la gente ore y se conecte con Jesús. Tienes que modelar la vida de Jesús en ti. ¿Saben que yo he reflexionado sobre algo estos días? ¿Por qué en el mundo en general a veces el cristianismo tiene tan poco impacto? No porque no hagamos causas sociales, es porque reproducimos muy mal la vida de Jesús. La gente nos observa y que ve, no la vida de Jesús. ¿Saben lo que pasa en las iglesias y esta no es la excepción? Hay gente que no va a una reunión porque hay alguien que le cae gordo. ¿Esa es la vida de Jesús? ¿Esa es la vida de Jesús? Pregunto. ¿Tuviste un problema con alguien? Todos lo tenemos. Te tengo noticias, todos hemos tenido problemas con alguien en la vida y aquí en la iglesia yo he tenido problemas con un montón. ¿Y qué? ¿Qué me dice Jesús? ¿Que los excluya? ¿Que me vaya? ¿O que los perdone? Y que avance. Esa es la vida que tienes que reproducir. Si tú no tienes esa vida, por eso es que multiplicamos lo que vemos allá en el país. Hagamos toda la obra social que queramos, pero mientras la gente no vea la vida de Jesús en nosotros, aprenderá mal, aprenderá religión, aprenderá que es lindo lo que dice Jesús, que hay que perdonar, pero no perdonamos, que hay que amar, pero que no amamos. El día que seamos radicalmente seguidores de Jesús, ese día la gente a nuestro alrededor va a ser impactada por el Espíritu Santo. Y Jesús ahora les dice, listo, ya me observaron, ahora yo hago y tú me ayudas. Ahora sí empiezan a hacer. Jesús se convierte en un maestro provocador. Me gusta mucho esa palabra. Él provoca a pensar. Yo hago, pero tú me ayudas. Ya no solo me observas, ahora me ayudas. Es cuando tú ves que Jesús instruye a estos personajes de forma intencional. Hace preguntas en privado que los obligan a pensar, que los confunden. ¿Por qué crees que Jesús enseñaba en parábolas? ¿Por qué? Claro, porque ilustra muy fácil una verdad con parábolas, pero a veces hay parábolas que la gente no entendía. Porque algunos dicen, ¿pero qué no se entiende? Pues adivina qué, ¿para qué es eso? ¿Para que pienses? Para que hagas el esfuerzo. ¿Saben qué es lo que a mí me preocupa? Por eso les digo, saquen la Biblia. A veces no quiero ni pasar versículos en las pantallas, porque la gente se quedó así acostumbrada a ver versículos. Saquen sus Biblias, pregúntense, lean, no entiendan, y cuando no entiendan digan, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué es tan difícil? Y discutamos sobre eso. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús soltaba unas enseñanzas en público que la gente quedaba así como, ¿en serio? ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir? Y los discípulos, yo me imagino a los discípulos allá, increíble el maestro, y no entendían nada, pero allá frente a todos los demás, increíble el maestro, fenomenal el maestro. Y cuando se iban en privado, ¿qué pasaba? Maestro, no entendí. Esa era la relación que tenían.
Y el maestro empezaba a preguntarles, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué piensan? Señor, ¿qué significa esta parábola? Y a veces Jesús hasta se les ponía bravo. Oh, ¿ustedes tampoco entienden? Tanto tiempo conmigo, ¿y qué les ha pasado? Y en ese contexto es donde hay un pasaje de la Biblia que es poderosísimo, en Mateo capítulo 8, en el versículo 27, cuando Jesús está allí y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Perdón, Marcos 8, 27. Es que también el pasaje está en Mateo, pero voy a leer el de Marcos. Marcos 8, 27. Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que era uno de los otros profetas. Estos estaban más en las drogas que cualquiera. Elías acababa de ser asesinado y decían que era Elías. Pero ¿sabes? Decía que era Juan, gracias. Pero ¿sabes qué pasa? Entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús les dijo quién era. ¿Eso es lo que dice ahí en la Biblia? No, ¿cierto? En el versículo 29 él dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús les había podido dar todo mascado, pero no se los da mascado. Piensen, ¿qué piensan de que digan que yo soy Elías, que soy Juan? ¿Qué piensan? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Mesías. Quiero darte este secreto. Nada te transformará tanto como lo que recibas directamente de Dios. Si yo te pregunto qué prediqué hace 8 días, te voy a corchar. Porque tal vez te acuerdas de una idea y de pronto si hice una buena prédica te quedaron 3 ideas. Pero tal vez no te acuerdas de nada. Y si me devuelvo un poco más hace 6 meses, te aseguro que no te acuerdas que prediqué. Pero lo que nunca vas a olvidar es lo que vas a descubrir con Dios por ti mismo. Las promesas que Dios te dé en la intimidad, la conexión que tengas con Él, eso nunca lo vas a olvidar. Y ese es el objetivo del maestro que discipula en Jesús. No que la gente dependa de Él, sino que la gente descubra a Jesús. Que no coma todo entero, que aprenda, que conozca. Por eso Jesús preguntaba, por eso Jesús estaba allí. Y por eso Jesús incluso los anima a interactuar y les dice, ahora vayan y sanen a otros, vayan y oren por otros. Hay un pasaje tremendo también en la Biblia donde Jesús llega, hay gente ahí hablando y hay un señor que dice, no, es que, ¿qué es lo que pasa? Pregunta Jesús, es que yo traje a mi hijo que está endemoniado y sus discípulos no han podido sacarle el demonio. Jesús les había dado permiso de orar por él. Ellos habían visto que Jesús oraba por la gente y sacaba a los endemoniados. Y estos dijeron, pues yo también puedo. Y fueron y oraron. Yo soy discípulo de Jesús y el Señor me deja. Y fueron y oraron. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y Jesús se va con ellos y después los llama aparte. Y dicen, ¿pero qué es lo que pasa? Y se rascan la cabeza. Y Jesús tiene que explicarles que tienen que orar. Que tienen que orar con fe. Jesús está dándoles oportunidades y está allí haciendo ¿qué? Ayudándolos a ellos. Jesús es, digamos, algo así como un coach en términos modernos. Sí, ¿qué hace el coach? Un coach nunca te dice qué hacer, el coach te hace preguntas. A mí me parece muy curioso porque desde que yo me acuerdo y soy cristiano he pasado por reingeniería, calidad total, un montón de cosas en teorías de liderazgo y de organización. Y todas están en la Biblia, hasta el coaching. Jesús ya inventó todo, queridos. Jesús es el mejor coach. Esta gente participó en la multiplicación de los panes, porque es de gran valor involucrar a la gente en este punto ya. Entonces, primero, ¿qué? Ven y sígueme, ven y ve, pero tienes que tomar la decisión de seguirme. Segundo, ¿qué? Ve, ya les olvidó. Yo hago y ustedes observan. Y tercero, yo hago y tú me ayudas. Yo hago y tú me ayudas. Y la gente trabaja contigo, porque discipular significa asumir responsabilidad. Ténganme paciencia porque yo estoy emocionado, pero no me los voy a demorar 20 horas, no se preocupen. Cuarto, el siguiente paso de Jesús. Lucas 10, allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 1.
Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y le dio las siguientes instrucciones. Y van las instrucciones allá adelante que las leerás en casa. Este paso, si estás anotando, anótalo así. Tú haces y yo te ayudo. Tú haces y yo te ayudo. El maestro alienta a la gente a crecer. No tiene gente que está ahí perpetuamente como ovejas. Crezcan, queridos, es lo que les dice. Crezcan, vayan y den. Y para eso el maestro tiene que aprender a delegar. Jesús sabe delegar. Y para poder delegar hay tres cosas que tienes que comprender. Uno, tienes que dar instrucciones claras. Si lees ahí el texto de Lucas te vas a dar cuenta que Jesús da instrucciones clarísimas de qué es lo que tienen que hacer. Dos, les da autoridad clara. Vayan y yo les doy autoridad. Y tenían autoridad para ir y echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y tres, les da expectativas claras. ¿Saben qué me impacta las expectativas? Les dice, cuando lleguen a algún lugar y haya un pueblo donde no los reciban, expectativa clara. Porque si no uno piensa, a todo el que yo le comparto de Dios me va a decir que sí. No, y se frustran. Les dice, al que no le reciba, ¿qué haga? ¿Qué tiene que hacer? Sacúdase los pies y chao, váyase a otro lugar. Hay que entender a Jesús. Expectativas claras, autoridad clara, instrucciones claras. ¿Y qué tienen que saber hacer los discípulos? Instrucciones, ejercer autoridad bajo autoridad y recordar las expectativas. Eso es lo que tenemos que hacer, sencillo, ese es el modelo de discipulado de Jesús. Los discípulos en ese proceso se van a tener que enfrentar ¿a qué? A sus propios defectos, a sus propias debilidades. Se van a equivocar. ¿Y qué hace el maestro? Cuando vuelven, habla con ellos. Vuelven felices, dicen, no, estamos felices porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, chévere, bien, muchachos. Pero ¿saben qué? Que les alegre más que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No se trata de qué poderosos son, se trata de la conexión que tenemos. Entonces, tú haces y yo ¿qué hago? Te ayudo. Porque discipular es empoderar. Empoderar. Y voy al último paso del modelo de Jesús. Tú haces y yo te miro. Tú haces y yo te miro. Y hay una oración tremenda que hace Jesús en todo el Evangelio, en todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Por esos discípulos y por nosotros. Porque no sé si sabías que Jesús oró por ti. Así te lo digo. Y si no me crees, ve a Juan 17 y dice, no oro solo por esto, sino por todos aquellos que van a escuchar a través de ellos lo que yo enseño. Y en Juan 17, 18 dice, así como tú me enviaste al mundo, ¿qué? Yo los envío al mundo. El objetivo del discipulado es reproducir, es multiplicar, es ir al mundo, no quedarse encerrados. El modelo de formación de Jesús se caracteriza por ir a servir a otros. Una persona que pasa años escuchando Biblia y no tiene esta disposición de servir a otros, de impactar a otros, de negarse a sí mismo y servir a los demás, es una persona que no está en el proceso de discipulado de Jesús. Porque cuando uno está en el proceso de discipulado de Jesús, uno entiende para qué está en esta tierra. Nuestras empresas, nuestro país, nuestras universidades, nuestros colegios, nuestras congregaciones necesitan gente así, que entienda que está para servir y no para que les sirvan. Ustedes imagínense que Jesús los envía al mundo y cuando los envía, los 12 discípulos dicen, no, todos queremos ir de la mano, todos juntos, todos, no, pero Jesús, no nos separes. Bueno, Jesús, pero tienes que pasar todo el tiempo con nosotros.
Tienes que quedarte con nosotros, Jesús, no te vayas, por favor, eres nuestro y solo nuestro. Hay gente en las iglesias con esa actitud, nunca crecen. Si no es el pastor, la pastora, el líder o la líder, el que les da atención, entonces ellos no conectan con nadie. Devuélvanse al primer punto y sigan a Jesús. Porque saben, Jesús quiere que nosotros vayamos e impactemos el mundo. Multiplicar. Ve y haz tú lo mismo que yo hice contigo, es lo que les dice Jesús a ellos. Vayan y hagan discípulos. Y se necesita gente fiel que lo haga. Y déjame decirte esto, la eficacia real de un líder se mide por el fruto que su ministerio deja cuando él ya no está. Cuando ese líder no está y su ministerio sigue dando fruto, entonces ese líder fue eficaz. Por eso Jesús es el líder más eficaz de la historia. Porque después de 2000 años, su ministerio sigue dando fruto. Y espero que este año dé mucho fruto aquí en el punto de encuentro. El modelo de Jesús, ven y ve, pero tienes que decidir seguirlo. 2, yo hago y tú observas. 3, yo hago y tú me ayudas. 4, tú haces y yo te ayudo. Y 5, tú haces y yo observo, yo miro, te dejo ir, te empodero. Familia, es lo que quiero decirles hoy. Este es el año de despegar como discípulos de Jesús. Hemos invertido 8 años en la vida de muchas personas. Y nuestro corazón espera que lo hayamos hecho bien. Si nos hemos equivocado, hemos pedido perdón al Señor. Y vuelvo a pedirle perdón a cualquier persona que sienta que nos hemos equivocado en la forma en que hemos hecho algo. Pero si algo puedo decirles con todo mi corazón, es que hemos seguido las instrucciones del Señor, que hemos sido fieles a lo que Dios nos ha llamado y que como seres humanos, aunque tenemos falencias, estamos recontraconectados con Jesús. Y esperamos que este año sea un año en donde aún se vea más fruto y ya lo estamos viendo. Les desafío, ese es mi mensaje final, les desafío a entender el modelo de Jesús y a que cada uno de ustedes, sea adulto, joven, hombre, mujer, discipule a alguien en esta congregación en los próximos años, al menos uno, siguiendo el modelo de Jesús, se desacomode. Y les aseguro que si hacemos eso en un tiempo, nada nos podrá detener en llevar el mensaje de Jesús a otros lugares. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.